Las Constituciones de Anderson, publicadas en 1723, es el documento regulador y definidor de la masonería más antiguo, desde el momento en que se convierte en especulativa. Hay otros documentos, por supuesto. Los documentos más antiguos pueden ser considerados como probatorios de la actividad masónica operativa y se usan para legitimar la masonería especulativa en cuanto a su antigüedad, pero no sirven para hacer una definición y regulación de una institución que aún no había surgido. Mi opinión es que es necesario un regreso a los orígenes de la masonería especulativa para recuperar el espíritu que la animó en la medida de lo posible. Este regreso al origen no puede ser otro que esta Constitución de 1723, a pesar de la polémica que pueda crearse en torno a su redactor, pero desde el momento en que son aceptadas, se convierten en las normas reguladoras y definitorias de la orden. Tampoco las posteriores son útiles, pues la masonería se extiende y cada obediencia va creando su propio carácter y tendencia, de manera que la referencia a una norma reguladora global, universal, es la Constitución de 1723, si lo que pretendemos es una comprensión y acercamiento a la forma original de la masonería. Desterrando los mitos románticos acerca del origen mítico de la orden, incluso se me ocurre pensar que no hubo realmente una transición directa entre operativos y especulativos, sino que la masonería especulativa se forma de espaldas a los operativos, o al menos no con su aprobación. Se está admitiendo que Anderson no fue iniciado en la masonería, sino tan solo el capellán de una logia, lo cual dice ya bastante del origen cristiano de la institución y la influencia presbiteriana que a través de Anderson y de Sagulier recibe la masonería y, por otro lado, pone en cuestión el surgimiento de la masonería especulativa directamente de la operativa. El hecho de que Anderson destruyera documentos antiguos que nos habrían ayudado hoy a comprender mejor la institución implica también una ruptura con la tradición, dejando de ser la masonería, a partir de ese momento, una sociedad iniciática ligada a un oficio, salvo por inspiración en el mismo. A partir de Anderson, bien se podría considerar que se crea una sociedad nueva a partir de la redacción de las constituciones. Toda la masonería, se puede decir que el espíritu de la masonería cabe en el primer artículo de las constituciones, que dice lo siguiente: el masón está obligado por vocación a practicar la moral y si comprende el arte, abro paréntesis, hay versiones modernas que sustituyen erróneamente arte por obligaciones, cierro paréntesis. Nunca se convertirá en un estúpido ateo ni un libertino irreligioso. Aun cuando en los tiempos antiguos los masones estaban obligados a practicar la religión que se observa en los países donde habitan, hoy se ha creído más oportuno no imponerle otra religión que aquella en la que todos los hombres estén de acuerdo, dejarles completa libertad respecto a sus opiniones personales. Esta religión consiste en ser un hombre bueno y leal, es decir, hombres de honor y de probidad, cualquiera que sea la diferencia de sus nombres o de sus convicciones. De este modo, la masonería se convertirá en un centro de unidad y es el medio de establecer relaciones amistosas entre gentes que, fuera de ella, hubieran permanecido separadas entre sí. Para leer este primer artículo hay que comprender que la alusión al arte no hace referencia a un conocimiento de las obras de arte ni de artistas. El arte es el modo a través del cual una idea es expresada de manera no discursiva, sino alegórica y plásticamente. De este modo, el masón ha de entender no sólo el modo en el que la masonería da a conocer ciertas ideas, sino que ha de percibir cuál es la idea contenida en cada elemento simbólico. Entonces, ¿por qué, si se entiende el método y se alcanza a comprender el sentido del símbolo, el masón no es ateo ni libertino y religioso? La respuesta está en el simbolismo básico de la masonería, en su primer grado de aprendiz. El símbolo masónico codifica valores de índole moral, una moral que tiene que ver con la que en el momento de la creación de la masonería se consideraba la correcta.
la cristiana. No porque haya una imposición del cristianismo, sino porque la moral cristiana es la base cultural de Occidente, propia de quienes crearon la orden. No es porque sí, no es un capricho que valoremos la vida humana, que nos apiademos del afligido, que nos duela el dolor ajeno. Esos sentimientos y actitudes tan hermosas son un producto de la doctrina cristiana que influye en el pensamiento occidental, aunque este pensamiento esté desprovisto de la fe en Cristo y en su mensaje de redención. De este modo, oponerse a estos valores es como oponerse a la religión que los ha establecido. Al combatir la fe cristiana, se combaten los valores morales que cimentan la institución masónica. La masonería, pues, está ligada a la suerte del cristianismo. La masonería precisa de un elemento ordenador, generador de la acción. A este elemento se le denomina gran arquitecto del universo. Y aquí empieza la polémica, bastante artificial, por cierto, entre la masonería de línea anglosajona y la llamada liberal, liderada por el Gran Oriente de Francia, y que en realidad responde más a una lucha por el poder ideológico y de influencia, porque en esta pugna se ha utilizado a Dios como un objeto diferenciador entre ambos modelos de masonería. Un sistema de valores morales aspira a la virtud. A su vez, la virtud no puede entenderse sin un objeto que sirva de modelo de perfección. Ese modelo es la referencia obligada a Dios, o gran arquitecto del universo. ¿Qué Dios? Es el Dios masón. La masonería como orden carece de un Dios revelado, carece de la obligación de creer en un Dios vivo. Ahora bien, si considera que es imprescindible la creencia en un principio generador de la acción y regulador, pero este principio, al que la masonería denomina Dios o gran arquitecto, está relacionado con la fuerza motivadora de cada masón, aquello que mueve la voluntad del masón a obrar, el ideal, la motivación, el objeto de trascendencia. El encuentro del masón con ese principio le revela la importancia de la voluntad, aplicada con conocimiento y firmeza, apoyada por los principios morales que hagan al ser humano virtuoso, según el modelo de virtud moral que la sujeción a Dios genera. La masonería es, en términos religiosos, laica, pero esto no significa que no hayan ritos masónicos deístas como rito de emulación, o teístas como el rito escocés rectificado, o agnósticos como podría considerarse el rito francés. ¿Cabe pues el ateo en la masonería? No según el concepto vulgarizado y profano del ateísmo. En la masonería, un ateo no puede serlo, por la naturaleza del principio al que la masonería considera a Dios, salvo que no entienda el concepto sobre el que trabaja. Fuera de la masonería, en el mundo profano, ese mismo ateo ciertamente lo sería. Obviamente, si el trabajo masónico consiste en la construcción del propio templo personal, en el sentido que marca la conducta moral a la que atiende la masonería, el masón no ha de ser un libertino, sino alguien disciplinado en el rigor de la virtud. Entiendo que el concepto libertino en los tiempos actuales no puede ser el mismo que en los tiempos en los que las constituciones se redactaron. Los principios morales aceptados por la sociedad han variado desde entonces. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de masones iniciados durante este siglo y el pasado jamás habríamos sido admitidos en la masonería del siglo XVIII. Ahora bien, si la construcción del templo personal que el masón construye sobre sí mismo tiene como forma de construirlo la comprensión del sistema masónico y la práctica de la virtud, entonces es que el símbolo masónico está ligado a lo moral. De otro modo, no podría conducir al masón a la práctica de la virtud. Pero, ¿qué cosa es la virtud? Utilizamos la expresión virtuoso cuando alguien domina un arte o un oficio, ejecutándolo a la perfección. La virtud está ligada pues a la práctica de la perfección y en el caso masónico ligada a la perfección moral, como leemos por ejemplo en el rito de exaltación al segundo grado del rito escocés antiguo y aceptado del Grande Oriente Español, en un rito editado en México en el año 1947, dice lo siguiente: si como aprendiz supiste manejar la plomada, que representa la rectitud, como compañero deberéis emplear el nivel, que simboliza la igualdad, y por lo tanto sumar este nuevo elemento de progreso
para aproximaros a la perfección moral. En este texto establece la igualdad como requisito necesario para conseguir la perfección moral, que no es otra cosa que la virtud como excelencia moral. De nuevo retomo el tema de ni un estúpido ateo ni un libertino irreligioso. La masonería, no obligando a la creencia en un Dios vivo, pero obligando sí a la creencia en un principio creador y regulador, al que llama gran arquitecto del universo, que no deja de ser un modo eufemístico de denominar a Dios. El miedo a usar la palabra Dios ya es un prejuicio estúpido, pues la palabra Dios no es un nombre propio, ni hace referencia a un determinado tipo de deidad o de concepto. Ante lo que estamos es a la necesidad de comprender el modo en que la masonería expresa una enseñanza de índole moral. El arte es la forma de expresión masónica. La comprensión del sistema llevará al masón a una lectura moral del simbolismo masónico. ¿Por qué moral? Porque la masonería niega el ateísmo, aunque no rechaza abiertamente ni la gnosis ni la agnosis, porque el ateísmo se contradice con la necesidad de creer en ese principio regulador, y vuelvo a decir que un ateo en el mundo profano no lo es en el ámbito masónico, porque en la masonería el principio al que se alude es más profundo y amplio que el concepto vulgarizado que se tiene de Dios en el mundo profano. De ahí la estupidez del ateísmo en la masonería. Todas las culturas, por separadas que hayan estado la una de la otra, en relación a los criterios morales que emanan de sus creencias, todas ellas buscan crear una sociedad justa, es decir, una sociedad que mitigue el dolor, la desigualdad que provoca el abuso del poder. Las relaciones naturales son todas una lucha de poder, por lo tanto, la religión pretende crear una comunidad en torno a principios morales que mitiguen el abuso del individuo, que sigue siendo más fuerte, que domina y maltrata al más débil. En la Biblia, la justicia es una exigencia y una demanda constante. Su presencia es un deseo de Dios y una aspiración humana. Desde el punto de vista religioso, la justicia es una gracia de Dios. La justicia es el modo en el que los efectos de las relaciones naturales acentúan su rigor sobre el ser humano. La religión es la creación de una comunidad humana en torno a los principios de justicia que emanan de la voluntad de Dios, que atenúan los efectos de la ley natural sobre las personas. El libertino es el individuo carente de toda moral, y lo moral es aquello que consideramos correcto en relación con los criterios de la justicia de Dios. La comunión con esos principios conforma la religión. La moral es de procurar una comunidad humana en comunión, con criterios de justicia. Por eso en los landmarks se dice que la única religión en la que un masón está obligado a creer es en aquella en la que todos los seres humanos estén de acuerdo. ¿Se podría considerar a la masonería como una religión moral? Sí, conceptualmente sí, pero posiblemente esa definición causaría más confusión que luz. Religión en cuanto que pretendería unir a sus miembros alrededor de sus principios morales, en este caso universales. La virtud moral o la virtud sencillamente es la práctica del bien, tal y como lo explica el rito de iniciación del Real Rito Escocés antiguo y aceptado del Grande Oriente Español en un manual del año 1931, que dice lo siguiente: la virtud puede definirse diciendo que es una energía moral por la cual adopta el hombre la práctica habitual del bien, del deber y de la justicia. Es un impulso natural hacia la honradez, una predisposición al sacrificio en favor de los demás hombres, la resolución de dominar las malas pasiones, combatiéndolas con firmeza y decisión, para obrar en armonía con la razón perfeccionada que siempre induce a hacer el bien. Es el triunfo de la voluntad sobre los deseos. Es la resultante del trabajo incesante del hombre para acercarse a la perfección por el camino que existe para alcanzarla, por la caridad, es decir, por la devoción a los semejantes, por la abnegación de la personalidad, por el sacrificio. Es, para terminar, el ideal de la masonería en acción, porque ésta se compone de hombres virtuosos, cuyos beneficios alcanzan no solo a los miembros de la institución, sino al mundo profano. La tenida masónica es la reunión en la cual todos los elementos simbólicos fundamentales están presentes
y son mostrados, en donde los participantes son miembros activos de la transmisión del conocimiento iniciático. En la tenida, debería de ser posible la creación de un espacio y tiempo sagrados por su voluntad y naturaleza. La tenida ha de extraer al masón del tiempo ordinario, trasladándolo a Kairos. El segundo vigilante es el único que mantiene por su función la conciencia de espacio y tiempo cronológico. En la medida igualmente se pretende una leve alteración de la conciencia para poder predisponer al masón al trabajo de comprensión, asimilación y progreso iniciático. Al igual que en los ritos mágicos, en una tenida hay un proceso de apertura, desarrollo y cierre. La distribución del templo masónico, la distribución de los puestos de cada oficial, está pensada para que el hemisferio norte, de modo que en el hemisferio sur caben algunas correcciones. La tenida masónica es una ceremonia en la que de manera ritualizada se pretende la transmisión y conservación de una forma tradicional de enseñanza simbólica y especulativa, ejercitando una apenas notoria alteración de la conciencia o expansión de la conciencia a través de un entorno que le extraiga del mundo convencional para sumergirlo en un entorno simbolizado, ubicándolo en un estado emocional apropiado para hacer posible la percepción y asimilación del sentido simbólico del sistema. La repetición del gesto simbólico y la asistencia a las tenidas debería de ser suficiente para que el masón asimile el contenido del sistema. Pero el método masónico, al ser simbólico, necesita de una predisposición a la observación y penetración del sentido del símbolo. La mera repetición sin esa predisposición lleva al sistema al fracaso. Es similar a la observación y acatamiento de una ley, no por simpatía con la norma, sino por disciplina, por temor al castigo que conlleva infringir la ley. Pero si el sentido de la ley no se comprende, entonces el sistema legal fracasa. La ley acaba convirtiéndose en una molestia y se ansía su abolición. Una ley justa es aquella que aparte de regular las conductas, hace comprender el porqué de la norma y el sentido de la misma, de manera que la norma sea también un instrumento de construcción personal en un sentido cívico y de responsabilidad hacia el otro. En este sentido, el método masónico ha de ser practicado pero comprendido para que pueda ser un instrumento eficaz de construcción. Para ese aprendizaje es necesaria una predisposición a la comprensión y a la rectificación de la conducta que no impida que la comprensión del sentido del método masónico genere un cambio positivo en la conducta del individuo. De modo que, más importante aún que el método, es la propia voluntad del iniciado en usar el sistema como una herramienta de transformación personal. Esta cuestión de la voluntad de acción está manifestada en el libro del Génesis. Dios crea porque su voluntad es crear, ningún condicionamiento y sin mayor utilidad para él. La voluntad es un requisito previo a la acción. Diferencio entre deseo y voluntad. El deseo es previo a la voluntad, motivadora de la misma. El deseo está en la mente de Dios. La voluntad es la acción misma de Dios, manifestada en su palabra creadora, el Logos como generador de la acción. Aquí es donde nos encontramos con el libro del Evangelio de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen.